Muy buenas noches para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Muy contenta en volver a estar pues acá presente con todos ustedes. De verdad que me sentí muy contenta al ver la participación de lo del semestralizado, porque llegó gente de la Asamblea Bíblica, que llegaron muchos del semestralizado. Muy contenta en haberlos conocido pues ya muy presencialmente. Sin embargo, aquí estamos, los que no pudieron llegar, aquí estamos. Entonces, muy buenas noches para todos y todas, dándole las gracias a Dios nuestro Señor por este nuevo día que nos da la oportunidad de encontrarnos con esta manera virtual. Quiero compartir un video, ya lo habíamos visto, sino que en la asamblea lo volví a recordar y vi lo necesario que es que tengamos en cuenta dónde fue que empezó nuestro amor por las Sagradas Escrituras. Entonces, voy entonces a compartir para que podamos entonces ver este video. Me dicen, por favor, si lo escuchan. Sí, ¿Están viendo la pantalla al menos? sí, Bien, voy entonces a ponerlo y me dicen si se escucha. Si lo escuchan. no, No, le bueno, falta sonido. pero si se escuchan. No, no se escucha No, nada. no hay Bueno, entonces lo voy a sonido. devolver. Permítame. Póngale arriba, hay un letrerito que dice con. Y voy a devolverla a compartir, donde dice lo del sonido, y luego vamos a ver. Me dicen nuevamente, por favor. Ahora sí, Gracias, Padre. Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me invitaron a leerla cuando la noche caía. Pero fue en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar. Pero en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar. Una lectura muy sabia me enseñaron, es muy propia de nosotros los latinoamericanos, parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. Parte de la realidad, es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. El texto debo leerlo en mi grupo, con alguien que nos oriente en fe, historia y tradiciones. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. La enseñanza será un fundamento que anima y
y hacia Dios nos llevará. Injusticia, represiones nos golpean, nos golpean. Unos pocos acaparan, el resto vive en cadena. Compartiendo nuestro pan, compartiendo nuestro pan. Una iglesia de los pobres, con pobre resistirá. Compartiendo nuestro pan, compartiendo nuestro pan. Una iglesia de los pobres, con pobre resistirá. Esta iglesia que renace, celebramos, celebramos. Oraciones, fiesta, luces, con las campanas cantamos. Comemos vino y pan, comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Comemos vino y pan, comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Es momento entonces de seguir en momento de oración, donde tener en cuenta dónde fue que escuchamos la palabra. Y dice ahí, leer la palabra no es leerla desde la Biblia, sino desde la realidad. Es algo que quiero invitarlos para que nos pongamos en contacto con los libros históricos y veamos desde dónde fue que nació la palabra, que fue de esa realidad del pueblo de Israel, donde desde su lectura teológica que hicieron, lo traen por escrito y hoy lo tenemos en nuestras manos. Entonces, muchas gracias, a darle las gracias a Dios nuestro Señor por habernos permitido estos momentos, estos espacios de compartir la palabra. Quiero entonces darle la bienvenida al padre Gonzalo Rendón y que sus micrófonos ahí están en sus manos, profe. ¿Sí está por ahí Gracias. Gonzalito? Sí. Gracias, Sí, con mucho gracias. gusto. Con mucho gusto, profe. Bueno, vamos a ver entonces, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos Buenas noches. entonces a continuar. ¿A dónde es que está por aquí? Compartir, ya me perdió. Tiene que estar. Sí. Bueno, creo que ahí ya se está compartiendo. Bueno, entonces estábamos la semana pasada, habíamos hecho así una visión general del libro de los jueces. El libro de los jueces, de eso nos debe quedar claro, pues que es un libro que está construido a base de muchos recursos, no es como ninguno de estos libros, no es una crónica histórica, una crónica exacta de alguien que tomó apuntes de cada una de las cosas que nos narra allí. Recordemos siempre, siempre, a la hora de nosotros analizar cualquier pasaje bíblico, recordar que ninguno, absolutamente ninguno de los pasajes de la Biblia que nos narran alguna historia, que nos hablan de algún personaje, de lo que hizo algún personaje, ningún relato, ni siquiera los evangelios, son crónicas.
es decir, apuntes de alguien que se le ocurrió tomar nota de lo que dijo Moisés, de lo que dijo Josué, de hacer un resumen por la noche, el día de la llegada a Canaán. Eso no es posible detectarlo en la Sagrada Escritura. Todos los relatos son reconstrucciones del pasado, reconstrucciones que se hicieron con una finalidad. La finalidad de reconstruir un relato, de reconstruir un acontecimiento, siempre fue tratar de animar la fe del pueblo, tratar de inculcar fortaleza, paciencia, perseverancia en la fe. Es decir, siempre el recurso principal fue volver como algún hecho pasado para engrandecerlo, pintarlo mucho más potente, mucho más bonito, mucho más majestuoso, con miras a que el pueblo pues reforzara la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros, también el pueblo pasó por muchos momentos digamos, de decaimiento de su fe, de su esperanza, le tocó pasar por momentos de desánimo, de todo, de tristeza, de nostalgias, de muchas cosas, igualito a como nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Pero en esos momentos críticos, en esos momentos de las crisis de fe, de esperanza, de ganas de seguir adelante, siempre en esos momentos Dios se valió de algo o se valió de alguien para ayudar a esa comunidad, así fuera a poquitas personas, porque no pensemos también que en estas historias, en estos relatos, está involucrado todo el pueblo. Siempre, siempre, siempre detrás de todo esto, lo que hay es una minoría que confía, que sigue perseverando, que sigue esperando, que sigue todavía creyendo en esa y esperando en esa intervención de Dios. Entonces, habíamos dicho pues que el libro de los jueces no es exactamente una crónica de lo que hicieron cada uno de estos personajes, sino más bien son relecturas, relectura, reinterpretación de lo que en algún momento hizo alguno de los líderes religiosos de Israel. Porque recordemos una cosa también que tenemos que tener al frente a la hora de intentar meternos a este bosque de literatura. Y es que estamos en una etapa muy, muy, muy importante del pueblo, que es su llegada a Canaán, una llegada a Canaán en donde no tenían ellos un libreto pues ya como para seguir, un guión que les dijera, bueno, entonces a las 8 nos vamos a encontrar, a las 8:15 vamos a tomar el desayuno, a las 9 vamos a sentarnos a trabajar y a pensar cómo vamos a hacer. No, 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 ellos no tienen un guión, no tienen nada escrito, es una experiencia de unas comunidades que llegaron a Canaán, otras comunidades poder cananeo contra los poderes cananeos que en definitiva concentraban el poder egipcio. Eso es lo que los israelitas sobre todo van a tener que enfrentar. Ciudades cananeas, ciudades-estado, que representaban todavía el poder de los egipcios. Entonces ellos les va a tocar como todo ese trabajo de ese pasado. Eso va quedando en la conciencia y después se van a hacer todas estas elaboraciones, todas estas reconstrucciones. Cuando el pueblo reflexiona o estos líderes religiosos reflexionan sobre esa época allá en Canaán, pues hacen una reconstrucción, pero sobre todo una relectura de todo eso que aconteció allá. Entonces, el periodo más importante, lo que les estaba diciendo, el momento más importante que está detrás de toda esta literatura es, digamos, el primer momento en el cual ya el pueblo comienza poco a poco a posesionarse del territorio cananeo con todos los inconvenientes que hubo. Josué, el libro de Josué, vimos que nos narra, pues como que eso fue facilito y rapidito, pero en el libro de los jueces vamos a ver
que hay toda una problemática, porque hay muchas resistencias, porque hay mucha sí, resistencia y sobre todo como que celos pues por la tierra, resistencia en el sentido de defender los pueblos que están ahí, defienden su territorio. Israel también quiere participar en esa construcción de una experiencia nueva en este territorio, en fin. Entonces, toda esa problemática la tenemos nosotros más o menos que ir como tratando de revivir o tratando de pensarla. Imaginémonos esta gente que llega allá, esta gente que llega donde hay gente, obviamente, que defienden su territorio y todo eso. Pero otra cosa que también aquí es muy importante es que no hay una estructura, no hay una estructura de gobierno o de dirección o de administración. Hay una libertad tremenda para que cada comunidad pues haga lo que pueda y sobre todo pues teniendo en cuenta, sí, como que la idea es generar o crear o vivenciar un modo de estructura, un modo de vida totalmente distinto al modo de vida que obligaba el sistema egipcio a vivir, que era un sistema de servidumbre, un sistema de tributación, un sistema de absoluta obediencia a un amo y señor, que era el faraón, representado en este territorio, representado por lo que ya hemos visto por acá, reyesuelos, que todavía siguen pues arrodillados al poder central de Egipto. Entonces, esa es la experiencia, sobre todo esa es la experiencia. Un panorama que no está estructurado, sino que cada comunidad va tratando de construir. Con el correr del tiempo, entonces toda esa experiencia se va reconstruyendo, se va releyendo y va dando como resultado esta literatura que poco a poco fueron juntando. Por eso estos libros no tienen un inicio y un final continuo. Siempre hay, digámoslo así, periodos en que se le mete una cosita, otro tiempo se le mete otra mano y otros pensamientos. Van reconstruyendo. El redactor final sabemos que es un autor que conocemos ya como deuteronomista, que trata de darle unidad a todo este material que los israelitas fueron conservando. Pero entonces, bueno, dijimos que específicamente el libro de los reyes, entonces se puede más o menos entender desde una dinámica más o menos así como un juicio teológico donde hay una acusación, hay un acusado, o sea, hay un reo, hay un juez, hay un pecado, hay un castigo y hay también una actitud de reconocimiento por parte del pueblo de que fueron infieles a Dios, de que se fueron detrás de otros dioses, porque en Canaán, como vamos a ver ahorita, pues en Canaán había habían otras divinidades, especialmente en el libro de los jueces queda pues condensado, queda bien más o menos descrito como ese panorama religioso. Canaán, de hecho, estaba prácticamente, pues, digámoslo así, gobernado, por decir algo, gobernado por un dios muy importante que era Baal, que Baal en hebreo significa señor o dueño o propietario. Ese dios Baal pues era como multifuncional, porque era el dios que las personas seguían y adoraban y le rendían culto, sobre todo para ponerse como bajo su protección, especialmente para todo lo que tenía que ver con la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los animales, la fertilidad de los vegetales, la fertilidad también humana. Entonces, ese dios Baal, pues digamos así, como el dios más importante de la región. Y era un dios en el cual se le daba culto en muchos lugares. No había un lugar central de culto a Baal, sino que había muchísimas localidades en donde se erigían, digámoslo así, altares o se erigían centros de culto especialmente dedicados a Baal. Baal entonces sirvió como esta diversidad de cultos locales, sirvió para darle nombre a muchos lugares allá en Canaán, a muchos lugares que tenían que ver con el nombre de Baal. Por ejemplo, Baal Azor,
que lo menciona Baal Amón, que está mencionado en Cantar de los Cantares en 8:11, Baal Azor, que lo menciona el segundo libro de Samuel, Baal Meón, que se menciona en el libro de los Números, Baal Salisá, que se menciona en el segundo libro de los Reyes, Baal Tamar, que se menciona en Jueces 20, Bamot Baal, Gur Baal, Kiriat Baal. Eso, ¿por qué todos mencionan a Baal? Porque es como, por ejemplo, Belén Las Playas, Belén San Fernando, o como en Cali, Comuneros primera etapa, Comuneros tercera etapa, o San José Los Lagos. Lo mismo era aquí. Eso es lo que se llama la toponimia. Son lugares, el nombre de los lugares unidos a la divinidad en este caso, ¿sí? Unidos a la divinidad en este caso. Eso es muy frecuente. Nosotros tenemos, pues, como les acabo de decir, lugares, también tenemos la toponimia, es decir, en los nombres que le damos a los lugares por alguna cosa. Por ejemplo, Palo Grande, Palo Quemado. Bueno, pues debió ser porque se quemó allá un palo y ahí se formó una comunidad. Entonces, en Palo Quemado, en Palo Grande, en el lago, en el... no sé, la Cruz, el Cerro de la Cruz, los nombres de los lugares unidos pues a alguna situación especial. En este caso, pues obviamente mencionando aquí a Baal como el dios más importante de Canaán. Pero no solamente Baal, pues era, además había también una infinidad de pequeños o de dioses inferiores, porque pues cada comunidad, inclusive cada familia, tenían sus divinidades. Entonces, todo este es el panorama con el que se va a encontrar Israel. Y es un panorama donde Israel va a tener que empezar, o va a tener que empezar, no, es un panorama donde Israel poco a poco va descubriendo la necesidad de creer en un solo Dios, de creer en un Dios que es capaz de hacer todo lo que estas divinidades encierran. Así entonces, por eso a los israelitas les costó bastante trabajo esta tarea de centrar su fe en un solo Dios, en el monoteísmo. Israel, que conocemos, el Israel último que conocemos, el Israel posexílico, ya es un Israel de un solo Dios, se me olvidó la palabra, de un solo Dios, monoteísta. Es monoteísta, pero después del destierro. Antes del destierro, Israel no es monoteísta. Israel es enoteísta, con H, enoteísta. Significa que él poco a poco fue dándole crédito única y exclusivamente a Yahvé, o a Elión, de los elogistas, Elohim, bueno, pero siempre era el único Dios en el que ellos comenzaron a construir su fe, pero reconociendo que Baal también tenía poder, que en este caso que tenemos acá al frente, la diosa Aserá, también era una divinidad, y pues se le reconocía sus dotes, sus poderes, lo que fuera, pero entonces él poco a poco fue centrando su fe en el único y exclusivo Dios Yahvé. Poco a poco, eso no fue de la noche a la mañana, como les digo, el monoteísmo de Israel surgió ya como firmemente después del exilio, ya no es enoteísta, sino monoteísta, un solo Dios, lo demás no existe. Esa es la diferencia. El enoteísmo considera dioses a los dioses de los otros pueblos, se les respeta, se les reconoce, pero no se les da el mismo valor que le damos acá nosotros como israelitas, ¿verdad? Y ese es el grave problema. Por eso en el libro de los Jueces es muy frecuente que Israel caiga en esa falta, en esa falla de irse a rendir culto a otras divinidades, porque a lo mejor pues eran cultos muy llamativos, eran cultos muy preciosos, muy bonitos, y entonces muchos israelitas cayeron en esa trampa o en esa tentación, digámoslo así, de ir a adorar a otros dioses. Y eso pues poco a poco Israel fue cayendo en la cuenta que irse detrás de otro Dios no era cualquier cosa, no era cualquier cosa, porque el hecho de ir a adorar a un Dios ya era rendirle tributo, era consagrarle muchas cosas,
era casi como que dividirse, como cuando sí, se tiene una esposa, pero también se tiene sucursal por aquí, sucursal por allá y sucursal por allá. Eso entonces no es como fidelidad, eso no es fidelidad. Eso es lo que muchas veces Israel cae en esa tentación. Y tenía que saber, porque no es sencillamente como nosotros. Le decimos, le rezamos el rosario a la Virgen, le rezamos la novena a San José, la novena a Santa Margarita del Espíritu Santo, y no hay ningún problema. No hay ningún problema porque estamos seguros pues que está eso en el fondo, es unas devociones que en el fondo pues también, digámoslo así, aunque son como tan diferentes, siempre, digámoslo así, que desembocan en una misma fe que tenemos en Dios, que pues a través de personas como María, la santa por aquí, la santa de por allá, el santo este o el santo aquel otro, es Dios el que está por encima de eso. Entonces no hay como esa policultismo, sino más bien es un solo culto que es diverso. Pero aquí no. Aquí, como les dije ahorita, darle culto a una divinidad era prácticamente entregarle todo lo que era a esa divinidad, porque era absorbente, era absorbente. Es como quien dice, usted ya me da culto a mí, usted me pertenece. Y eso hacía del adorador o del fiel, lo hacía servidor de esa divinidad. Entonces eso es lo que poco a poco Israel tiene que ir madurando. La única divinidad a la que se le debe rendir culto es a Yahvé, porque no es un Dios absorbente que quita la vida, sino que la da, que la multiplica, que da la libertad. Que esa es básicamente la gran diferencia que Israel va a ir descubriendo con las otras divinidades. Ningún Dios tiene las características de libertad, de liberador, de Goel, es decir, de rescatar, sino esas otras divinidades te absorben poco a poco. En cambio, Yahvé no es eso. Y en ese mismo orden de ideas, pues está el culto también a la divinidad femenina, que es Aserá o Astarte o Astorte. Esas son entonces como las grandes, digamos así, escollos o tentaciones que tuvo Israel en su momento, ¿no? Cuando está configurándose como pueblo, cuando se está pues organizando en Canaán. No solamente era la lucha para afirmarse en el territorio, sino también ir depurando poco a poco ese aspecto religioso. Ese aspecto religioso también era muy importante, porque eso marcaba profundamente la relación de las personas entre las personas mismas, la relación de la persona con los demás grupos y la relación de la persona con el territorio. Esa disparidad, esa diversidad de grupos. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Es como la gran, digamos, dificultad de Israel en este territorio. No era solo político, territorial, sino también religioso. Entonces, en este contexto de las teologías que podemos extraer del libro de los jueces, pues es muy importante dar una miradita a qué era un juez en Israel. Un juez en Israel pues no era exactamente como un personaje que el pueblo nombraba o que Dios nombraba para que permaneciera ahí hasta su muerte, como un funcionario vitalicio, como es por ejemplo el Papa, que es nombrado hasta su muerte, no. El juez que no era elegido por el pueblo, aunque de alguna manera incidía, ¿no es cierto? El pueblo le echaba el ojo a algún líder, a alguien que tuviera esas capacidades de liderazgo, y pues lo iba como que animando para que le ayudara en los momentos de dificultad para salir adelante. Entonces, más bien el juez es como una herramienta, digámoslo así, que utiliza Dios en esos momentos complicados que está sufriendo el pueblo, ¿no es cierto? Literariamente nos queda como el personaje que Dios elige y que Dios dota como de poder especial para que ayude al pueblo que se ha arrepentido, ha reconocido su falta, ha reconocido su infidelidad, entonces Dios le nombra un juez. No necesariamente
un personaje poderosísimo, un personaje de renombre. Ya no tenemos tiempo como de mirar cada uno de los jueces, por lo menos los mayores, no nos da el tiempo, pero ya ustedes van poco a poco leyendo el libro de los jueces y se van dando cuenta que detrás no hay un superhombre o una supermujer, porque también tenemos a Débora, que era una mujer y que pues Dios se valió de ella, o Dios le dio la capacidad también de liderar a Israel en un momento difícil de su vida. Entonces, sobre todo, lo que hay que rescatar aquí es la capacidad, la fortaleza de estos personajes. No es porque ellos sean así, fuertes y poderosos, ni siquiera Sansón, que es pintado pues como el extremo de la fuerza y de la violencia. No, son personajes que de alguna manera tienen su debilidad, pero esa debilidad la compensa Dios, digamos, infundiéndole la capacidad de enfrentar las dificultades, de enfrentar los peligros que sea, y pues de alguna manera sale avante el pueblo con personas que tienen ciertas debilidades. Por ejemplo, está Débora, que en el fondo lo que significa es abeja, que es un animalito, todos lo conocemos, que sí pica muy duro, pero que en el fondo no es un animal monstruoso, pues capaz de vencer al que sea, no es un león rugiente, una abejita. Y ese es lo que representa la jueza Débora. Así por el estilo, yo no quiero detenerme en cada uno de estos personajes porque pues obviamente nos darían aquí mucho tiempo y no es esa la idea. Ustedes tienen, los invito más bien, para que ustedes vayan haciendo la lectura de estos libros, la lectura de Josué, la lectura de los jueces, la lectura de Samuel, y la hagan de esta manera. Léanla despacio, tratando de entender el relato que están leyendo. Si a ustedes les parece bien, van tomando nota de alguna inquietud que les surja, una pregunta, un interrogante, si algo les disgustó, les chocó en el relato, lo van apuntando. No traten inmediatamente de resolver la inquietud que les surgió, la lectura del texto, ¿no? Sino más bien hacer la listica de preguntas, de inquietudes, de algo con lo que usted como que no comprende, como así que esto está aquí, Dios mío, ¿cómo así que esto está aquí en la Biblia? Entonces ponga, este pasaje definitivamente me rayó el coco, pum, pum, pum. El primero de Samuel, o primer libro bueno, el libro de jueces, o el libro de José, anote ahí, no se ponga todavía en el trabajo de resolver nada. Cuando usted termine el libro, que sea el libro de Josué, el libro de los jueces, o los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los reyes, que no son pues para nada atrayentes, sobre todo los reyes, que son una serie como de relatos sobre lo que hicieron y dejaron de hacer los reyes. Entonces, cuando termine de leer, ahora sí, véngase a este material. Este material, como ya les dije, es un material construido por el padre Gonzalo de la Torre. Van leyendo poco a poco y ahí van a empezar a despejar las dudas que tengan. Es una manera de que entonces hagamos esa lectura, que quede constancia de que yo leí el libro completo de los jueces, o de los Josué, o de los reyes, o de Samuel, que yo lo leí y que me quedaron muchas dudas, porque eso es lo importante, que nos queden dudas, que nos rebelemos contra muchas cosas que dice ahí. Anotemos y tengamos ahí el apunte. Cuando terminemos esa primera lectura, sin preocuparnos de interpretar ni de tratar de entender, entonces vamos a, si tienen otro material, si tienen algún autor que a ustedes les guste, o en fin, José Luis Sicre es un buen autor y explica muy bien. Bueno, por ahí habrá otros autores. Entonces, pero básicamente este material que yo les voy a compartir a través de Adrianita, yo se los voy a compartir, y otro que después les digo cuál. Entonces, comiencen a leer poco a poco lo que tenga que ver con Josué, lo que tenga que ver con los jueces, para que vamos entendiendo poco a poco, despejando las dudas, despejando las inquietudes, despejando todo aquello que nos dejó sabor amargo en la primera lectura del texto bíblico,
tratando de despejar todo eso. Pero eso sí, les sugiero de entrada, sacar de la cabeza la idea de que esto, que las cosas que están aquí ocurrieron tal como están descritas aquí. Siempre recordemos eso y no tengamos ningún problema en que no, este no es la realidad. Esta realidad que nos muestra aquí es una relectura, es una recomposición, algo tendrá detrás para enseñarle algo al pueblo, a ver qué nos va a enseñar a nosotros hoy. Porque recordemos también otra cosa, esta literatura no se hizo para nosotros, esta literatura se hizo para esa comunidad de allá, del año tal y pascual, antes de la era común, y que pues ha llegado hasta nosotros gracias a que se fue conservando y que ya por ese hecho de estar conservado ahí y de contener como todos estos elementos que nos van manifestando la voluntad de Dios, también nos van manifestando lo que no es voluntad de Dios, todas esas cosas. Entonces, ha llegado hasta nosotros, lo recibimos con amor, lo recibimos con cariño, lo tratamos de entender a través de estos materiales que se les ofrecen y luego hacemos esa confrontación con la realidad que vivimos hoy, ¿vale? Es entonces el método que yo les propongo para que pues no pasemos por aquí de pronto con cosas que no nos gustaron, que no entendimos, que no compartimos, pero que tenemos que tragarnos porque está en la Biblia. No, vamos a hacer ese ejercicio de leer y después releer con el material de ayuda. ¿Okay? Eso es un proceso largo, ¿cierto? Pero no hay afán, no hay afán. Ustedes tienen sacan sus tiempos para hacer o lectura personal o lectura en grupo, en la parroquia, o en fin, poco a poco, con el fin de extraer de aquí lo que Dios ha querido decirle a esa gente de allá, de esa época, y lo que Dios quiere decirnos también a nosotros hoy, que es perfectamente válido, ¿vale? Entonces, así por el estilo, pues ustedes ya tienen aquí todo el material para ir leyendo, para ir confrontando. Mire, por ejemplo, esta historia de Abimelech, que es la historia de Abimelech, hay que verla como un intento ya en la época todavía de los jueces, es un intento de meter a la fuerza una nueva institución que se llamaba monarquía, porque no como un invento de Israel, sino más bien como una manera de estar a tono con otros pueblitos cercanos que tenían una cabeza, tenían un amo y señor que lo llamaban rey, lo que fuera. También Israel pues ya estaba poco a poco como que entrando en esa realidad de que esto sin una cabeza es muy difícil manejar. Entonces, pues nada más atractivo para alguien con ansias o con sed de poder, nada más atractivo pues que hacerse coronar rey para empezar a gobernar, no sé si con la mejor de las intenciones, pero esta historia de Abimelech es muy interesante porque antes de Abimelech está la historia de Gedeón, un poquito aquí más atrás, que tiene una narrativa muy especial acá en el libro de los jueces, es de uno de los pocos que se le narra la vocación de Gedeón, la propuesta que el pueblo le hizo para que se dejara coronar como rey y la respuesta que él da al pueblo para decirle no, el único que puede reinar aquí es Yahvé, pero después de él viene Abimelech, que sí, definitivamente se le apunta a ese proyecto y eso le sale bien. Entonces, todo eso pues como aquí es muy importante que también vamos pensando en cómo poco a poco la experiencia de la vida tribal poco a poco va entrando en decadencia. No solo porque Israel, digamos, comete estos actos de infidelidad, yéndose detrás de otros dioses o haciendo cosas que no tenía que hacer, sino porque no puede como que encontrarle el camino a ese proyecto. Es un proyecto demasiado bonito, es un proyecto demasiado liberador, demasiado humanizador. Esa propuesta de Yahvé, de que sean mi pueblo,
para que yo pueda ser el Dios de ustedes. Y la única exigencia de Yahvé era, hombre, vivir la fraternidad, vivir la solidaridad, vivir la igualdad, no repetir lo que les tocó vivir en la época de la esclavitud en Egipto, o es decir, no repetir el esquema de dominación egipcia, sino construir un pueblo basado, primero que todo, en ese sentido de la fraternidad, de la igualdad, de la solidaridad. Pero eso es muy fácil decirlo, es muy fácil plantearlo. Había que tener o mantener una lucha constante. Y por eso ese esquema literario en el que está compuesto el libro de los jueces se repite tantas veces. El pueblo se le olvida, el pueblo decae, el pueblo sale con otras cosas, el pueblo pues se ilustra como esas decadencias con adorar a otros dioses, con ser infiel a la alianza, con una cantidad de cosas, pero en el fondo es eso, es descuidar el proyecto, es dejarlo tirado, es dejarlo a un lado para seguir otra cosa que no sea, que no era la de mantenerse en ese proyecto ideal de Yahvé. Entonces, por eso el libro de los jueces obedece a ese esquema, ¿no es cierto? Desobediencia, castigo, sufrimiento, pues castigo, sufrimiento a manos de otros pueblos y arrepentimiento y otra vez la oportunidad de reconstruirse. Entonces, poco a poco ustedes van encontrando el sentido de toda esta historia, ¿no es cierto? Aquí tienen o tenemos una de las historias barbarísimas, que esa es otra de las cosas que les quería decir ahorita cuando les propuse que leamos poco a poco, con despacio, estos relatos tomados pues en la Biblia directamente, y no nos sorprendamos, pero tampoco pensemos que como está en la Biblia es porque Dios quería eso. Entonces, por ejemplo, este relato de Jefté, que es uno de los últimos jueces, quizás el último, pues es un hombre absolutamente bárbaro, absolutamente bárbaro. Le tocó salir a una batalla, le tocó enfrentar pues una situación muy difícil contra un rey vecino y cuando bueno, como era, pues estaba, digámoslo así, asistido por ese poder de Dios y por todo esto que tenían los jueces, entonces salió vencedor, venció a los amonitas. ¿Y qué pasó? Que entonces él cuando se ve, pues cuando ya feliz y dichoso por haber vencido a Israel, perdón, haber vencido a los enemigos, creo que fue a los amonitas, entonces pues dice, gracias Señor por esta victoria, y en contraprestación, o sí, te voy a ofrecer algo. Cuando yo llegue a mi casa, la primera persona que salga a recibirme y a felicitarme por esta victoria, te la voy a ofrecer a ti en sacrificio. Ya ahí, pues si estamos leyendo con cuidado, uno dice, pues carachas, pues esto, otra barbaridad más, que no es la primera que aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Una barbaridad tenaz. De donde acá, este señor dice, te voy a ofrecer en sacrificio a la primera persona que salga a recibirme. De cuando acá ofrecer en sacrificio a un ser humano. Entonces, cosas así por el estilo nos tienen que comenzar a hacer como que es decir, a buscar, a tratar de indagar, pero como les digo, no directamente y no después de haber hecho todo el recorrido. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Llegó a su pueblo, llegó a su aldea y pues la primera persona que salió a recibirlo muerta de felicidad fue su propia hija. Y entonces dice, ay, qué desgracia la mía y desgracia la tuya, hija mía, porque yo hice esta y esta promesa a Dios que me permitió ganar esta victoria. Entonces la hija pues dice, pues aquí no hay nada que hacer, por favor, apá, deme 2 mesecitos para yo llorar mi virginidad. Unas costumbres un poquito que a nosotros como que no nos cuadran. Dame 2 meses para llorar mi virginidad por los montes antes de que tú, porque no puedes fallarle a Dios en esa promesa. La muchacha pues como muy consciente y muy de la época y muy, pero obviamente que esto es un relato literario. Entonces la muchacha pues con sus amigas se va por los montes llorando y lamentándose porque va a morir virgen y toda la cuestión. Entonces, toda esta cosita
Todas estas cosas son las que nos tienen como que inducir a buscar, a mirar, esto no pudo haber sido real, esto tiene que estar montado sobre la base de una simbología y toda la cuestión. Y de hecho, pues vamos a ver cómo el recurso aquí es absolutamente simbólico para todo esto, ¿no es cierto? Para todo esto. Es lo mismo, entonces, encontramos en el último de los jueces, y este es el último, que es Sansón. Es un juez muy especial, porque no es alguien que lidere efectivamente al pueblo, que salga con un grupo a defender, sino que él solo sale y acaba con todo el mundo por esa fuerza descomunal que tiene, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene toda la fuerza, toda la capacidad de destruir lo que se le atraviese, pero también tiene grandes debilidades. Por ejemplo, la debilidad es el licor, a pesar de que desde niño pues tenía supuestamente un voto, fue consagrado a Dios, pero no fue un voto que él hizo, sino un voto que hizo su familia o su mamá, su papá, de no cortarle el cabello para que ese niño como que fuera exclusivo de Dios, y luego pues también que de no casarse con una extranjera, y hizo todo lo que estaba en el voto, pero al contrario. Entonces lo único que sí llevó a la práctica fue el cabello largo, pero también, digámoslo así, renunció como sin darse cuenta, renunció como a ese poder que tenía, pues por esa debilidad que tenía por las mujeres. Entonces le confiesa a una mujer de las tantas que tuvo que su fuerza estaba concentrada en el cabello. Y entonces, pues la vieja esta Dalila le cuenta a sus amigos que Dalila no es israelita, entonces le cuenta a sus amigos en qué consiste o dónde está concentrada la fuerza de este hombre, lo tusan y efectivamente pues ya a Sansón se le desaparece la fuerza, después vuelve y aparece como alguien liberador de Israel, cuando vuelve y le crece el cabello y es capaz digamos, de sacrificarse él mismo dentro de un templo, en un evento donde está todo el pueblo enemigo, y pues con eso, digámoslo así, ayuda para la liberación de Israel. Y entonces, así poco a poco vamos llegando al final del libro de los jueces, donde pues hay digamos, como ya al final del libro se va notando que hay un ambiente de mucho desorden, de una anarquía total, es decir, nadie sabe qué hacer, todos van haciendo lo que se les ocurre, lo que mejor cree que pueden hacer, sus acciones, todo eso, siempre dándonos a entender como que aquí lo que hace falta verdaderamente es un rey. Y entonces, pues obviamente que digámoslo así, eso va a conectarse con los dos libros de Samuel. Los dos libros de Samuel, que en el principio eran uno solo, digamos que en el canon original, en el Antiguo Testamento, no se hablaba de primero Samuel, segundo Samuel, primero Reyes y segundo Reyes, sino se hablaba del primer libro de los Reyes, que era exactamente la historia de Samuel, y el segundo libro de los Reyes, que era todos los reyes completos. Después de toda la división que salió cuando se hizo la traducción al griego, entonces quedó primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el primer libro de los reyes era el primer libro de Samuel, segundo libro de los reyes era el segundo libro de Samuel, tercer libro de reyes era el primero reyes, y cuarto libro de los reyes era el segundo libro de los reyes. Un enredo tremendo, porque en el principio pues era así, pero después ya en nuestro canon cristiano ya tenemos esta división: primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes. Pero bueno, lo más importante aquí es que tenemos que rescatar de acá, de este libro, de estos dos libros de Samuel. Tenemos que rescatar o mirarlo más bien en este sentido. Los dos libros de Samuel básicamente se pueden dividir en dos partes. El primer libro, como ya está dividido, mejor dicho, el primer libro básicamente va a ser la historia de Samuel y un poquito la historia de Saúl y una migajita, digámoslo así, de David.
Y el segundo libro de Samuel, pues va a ser todo lo que tiene que ver con, con David y ya pues con la institucionalidad como tal de la monarquía. Porque aquí básicamente el hilo que va conduciendo toda esta literatura es el pueblo en Canaán, su desempeño en Canaán, como vimos la semana antepasada, su desempeño en Canaán, cómo vivieron ellos allá, y luego cómo de esa experiencia de vida tribal se va poco a poco declinando, va en declive ese proyecto para darle lugar al surgimiento de esta nueva institución que se llama monarquía, ¿sí? Entonces, esto es todo un proceso y ahorita vamos a ver entonces ese proceso de surgimiento de la monarquía, en definitiva, ¿por qué se da ese surgimiento de la monarquía? Entonces, ustedes van a tener aquí en este material, pues una propuesta de división de estos dos libros. El primer libro de Samuel, del 1 al 7, pues tiene que ver con estos dos últimos jueces, Elí y Samuel. Pero pues obviamente primero se habla de la infancia de Samuel y toda esa, digamos, toda esa, literatura que hay en torno a su mamá, primero que todo, que era una mujer estéril, que pues vivía permanentemente en el templo, llorando y orando y toda esa cosa, y un día Dios le dice que le va a dar un hijo, ese hijo va a ser Samuel. Entonces todo eso es una digamos así, un recurso literario para ir introduciendo poco a poco a este personaje. Este libro de Samuel no se llama el libro de Samuel porque Samuel lo haya escrito, no, sino porque Samuel es el, digámoslo así, el personaje central de la obra, ¿no es verdad? Bueno, del capítulos 8 al 15, pues ya la historia se va centrando en Samuel y en Saúl, y está de por medio el surgimiento ya o la petición que el pueblo le hace a Samuel de que les dé un rey. Eso está en el capítulo 8. Y ese capítulo 8 yo los invito a que lo lean, lo relean, lo vuelvan a mirar y toda esa cuestión. En la Biblia de nuestro pueblo, los que tengan la Biblia de nuestro pueblo, pues si no estoy mal, creo que fui yo el que hice el comentario a los pasajes, a cada una de las perícopas de este libro, y los recomiendo que lean los comentarios de la Biblia de nuestro pueblo, lo que tiene que ver allá con ese ya petición oficial de el pueblo a Samuel sobre el tema de que queremos que nos des un rey. Bueno, con unas excusas, pues uno dice, qué excusas tampoco, bueno, en los capítulos 16 a 31, pues entonces ya nos narran ya Saúl como rey y esos primeros, digamos, su primera relación con David y cómo comienzan de amigos, pues ya se van a convertir en terribles enemigos, etcétera, etcétera. Ya el segundo libro de Samuel, el capítulo 1 al 5:1, pues ya nos va a hablar de David, ya rey de Judá, porque Saúl pues no duró mucho tiempo, su reinado fue breve, no porque él haya muerto, sino porque pues Yahvé justamente ya se hartó de Saúl y dijo, ya no más, yo quiero que... Eso lo tenemos que ir mirando con pinzas, cogiendo con pinzas esas expresiones, pero no porque dudemos de la veracidad, no, dudamos de que Dios esté detrás de una cosa que va a ser absolutamente, digamos, la perdición del pueblo, que es la monarquía. Y este segundo libro, del 5 al 20, pues aquí ya nos va a hablar todo lo que tiene que ver con el reinado de David, su conquista de Jerusalén, el traslado del arca a la ciudad, cómo pues, digámoslo así, David ya se puede decir que es el primer rey de Israel, como rey, porque Saúl, pues Saúl, inclusive que ni la misma Biblia lo trata o lo denomina Melech. Melech en hebreo significa rey. Y pues la Biblia no lo llama Melech, sino Nagid. Nagid, que es más como un caudillo, como un líder. Pero ya a David sí lo tratan como el Melech David. Bueno,
Entonces, yo creo que podemos descansar 5 minuticos, como es la costumbre, para que vamos a hacer alguna cosita por ahí y luego volvemos a las, Adrianita, ¿qué horas? Claro que sí, profe. Vamos a hacer alguna cosita y descansamos los 5 minutos. Nos vemos enseguidita. Ok, bueno.
Bueno, seguimos. Claro que sí, profe, bien pueda. Espero que hayan hecho varias cositas. Bueno, Varias. Me fui y me puse chaqueta porque está haciendo mucho frío. sí, bueno. Entonces, bueno, obviamente que en esta literatura, en estos libros de Samuel, pues hay, por supuesto, podemos nosotros extraer varios contenidos teológicos, ¿sí? Varios contenidos teológicos vamos a encontrar acá. Entonces, les queda para que ustedes vayan mirando como algunas cosas bien importantes teológicas de este primer libro de Samuel. Hay una, por ejemplo, la vocación misma de Samuel, el cántico de Ana. Recuerden cuando Ana ya pues pudo alumbrar a su muchachito, o antes, ¿no? Tiene la promesa de que va a ser mamá, entonces se jala un canto, pues lo más de bonito, y pues que hay ahí en ese cántico de Ana, todo eso, ¿no es cierto? Todo esto lo vamos a tener aquí para que pues nosotros aprendamos, tengamos información sobre el sentido teológico de esos aspectos. Por ejemplo, hablando del cántico de Ana, el paralelismo que hay entre este cántico con el del cántico de María, ¿no? Recuerden en el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, encontramos pues a María, engrandece mi alma al Señor, después de que el ángel pues le ha anunciado que va a ser mamá y ella ha aceptado gustosa ser la madre de Jesús, etcétera. Entonces, ahí pues vamos a encontrar como todo el sentido el sentido teológico que hay detrás de estos relatos. Entonces, bueno, eh, ya les he dicho que uno de los ejes fundamentales de esta literatura que llamamos histórica es no solamente hablar de Israel, de sus éxitos, de sus victorias y fracasos y toda esa cosa en la tierra de Canaán, sino también irnos mostrando la forma, la manera como de esa experiencia de una vida tribal se desemboca o se, digámoslo así, finaliza a lo último en una institución llamada monarquía. Pues muy pocas veces nosotros nos hemos de pronto detenido a pensar por qué tuvo que haber surgido una monarquía en Israel, si esa no fue la vocación inicial de Israel, lo que yo llamo el carisma fundacional de Israel, con el carisma con que Dios, digamos, fundó a Israel o le dio esa identidad y lo empezó a nombrar como mi pueblo. No era para que después terminara en esto que llamamos monarquía, sino para que fuera un pueblo totalmente diferente, fuera un proyecto de persona y un proyecto de pueblo totalmente diferente a lo que se veía en todo el panorama, en todo el contexto, ¿no es cierto? Todo el contexto de la época. Entonces, decía, muy pocas veces nos preguntamos, en el fondo que hubo, ¿qué fue lo que pasó? Y hay una primera, digámoslo así, observación importante, y es que faltó la calidad que semejante proyecto requería. El proyecto del pueblo libre, el proyecto que ya conocemos, el proyecto de la libertad basado en la justicia, basado en la fraternidad, basado en la solidaridad, basado en la igualdad. Faltó calidad y faltó compromiso a eso. A eso pues hay que añadirle otras causas importantísimas, que son la división de las tribus. La división de las tribus y esa división de las tribus ya estaba, digámoslo así, descrita en el libro de los jueces, los capítulos 19 al 21. Hay un relato espeluznante de una mujer que es violada por unos malhechores toda una noche. Después la mujer murió y al otro día el marido lo que hace es entonces descuartizar a esta mujer y pues mandar todos los pedazos de su mujer a las tribus de Israel, pidiendo como venganza por esa muerte, y eso suscitó una cosa terrible, ¿no? Enfrentamientos, destrucciones entre las tribus, toda la cuestión. Ese relato ya está como que simbolizando, preconizando esa división que va a tener Israel y ese, digámoslo así, desemboque en este cuento de la monarquía. Por otro lado,
Entonces, la primera causa es la división de las tribus. En segundo lugar, la corrupción de los jueces. Cuando el pueblo va a donde Samuel a pedirle que les nombre un rey, una de las causas que invocan es, ya tú eres viejo. ¿Quién tiene la culpa de hacerse viejo? Eso nadie tiene la culpa. Pero lo que le siguen diciendo sí es ya muy, muy significativo. Y es, tú eres viejo, ya tú eres anciano. Los hijos que tú nombraste como jueces se han corrompido, se han, digámoslo así, entregado pues como a las dádivas de la gente y no hacen justicia real, porque ¿qué justicia va a hacer un juez que recibe una dádiva? Pues obviamente que su justicia va a quedar muy en entredicho. Entonces, pero eso es una manera de describir digámoslo así, la corrupción en que va quedando, el anarquismo, el desinterés, toda una cantidad de cosas que van cortando para que el proyecto inicial se vaya disolviendo, se vaya difuminando. La tercera causa es la amenaza exterior de las naciones vecinas, que eso es real. El pueblo de Israel siempre tuvo vecinos pues hostigantes, que lo estaban hostigando permanentemente. Estaba el pueblo de Moab, el pueblo de Edom, el pueblo de Amón, estaba Madián, estaba Amalek, los amalecitas, los madianitas, etcétera, etcétera, que buscaban siempre subyugar a Israel. Y eso que aquí no se contaron a los filisteos, que siempre fueron la piedra en el zapato para Israel. Los filisteos siempre fueron un pueblo hostigante, siempre lo estuvo amenazando, etcétera. Bueno, aquí está, en cuarto lugar, la amenaza interna de los filisteos. ¿Por qué interna? Pues porque básicamente los filisteos estaban incrustados dentro del territorio que, pues, digámoslo así, los israelitas habían determinado como su territorio. Ahí quedaron los filisteos. Casualmente, en este pedacito que hoy llamamos la Franja de Gaza, ahí estaban los filisteos y siempre fueron pues belicosos, fueron humillantes para Israel, los amenazaban, los oprimían. ¿Por qué? Pues porque eran un pueblo, digámoslo así, tecnológicamente ya bastante desarrollado. Fueron ellos los primeros que empezaron a utilizar el hierro y por lo tanto pues tenían pues como esa cierta, digámoslo así, prepotencia de ser los amos y señores de la región. Luego hay una causa muy interesante que pues la Biblia no la describe, pero obviamente la historia y todas las investigaciones nos ayudan a entender que la implantación de los bueyes como instrumentos de trabajo técnico en la labranza, entonces mire que esto ya es una evolución tecnológica. El hecho de que ya se pueda contar con que se descubrió la posibilidad de que un toro castrado que se convierte en un animal manso, animal de trabajo, lo pudieran utilizar para la labranza, entonces, pues eso que hizo, eso fue ayudando al acaparamiento de tierras. Y entonces aquí viene la infracción a uno de los derechos fundamentales que tenían las tribus, que era el derecho de las familias a ser poseedoras de una parcela, de una cierta cantidad de tierra. Entonces, eso ayudó al enriquecimiento de unos, digamos, al acaparamiento de las tierras y luego también, entonces, al empobrecimiento de los otros. Y pues, obviamente que detrás de todo acaparamiento siempre hay el ambicioso de poder. Y en ese sentido, tenemos estos dos primeros personajes. No vamos a excusar a David, que también es un, digamos, ambicioso de poder, ambicioso de todo esto de dinero, de riqueza. Saúl, en primer lugar, que es el que más, digámoslo así, inicialmente representó a los terratenientes de la época, ese es el que viene siendo elegido como rey. Quién sabe qué propaganda, qué campaña hizo, y se hizo, digámoslo así, y le hizo creer a la gente pues que él les iba a resolver todos los problemas y por eso logró ser ungido pues como rey, el primer rey de Israel. Como les dije ahorita, de pronto no fue como un rey todo
sentido de la palabra, pero ya con él se da inicio a este paso tan importante en la involución de Israel. Esto es una involución, a pesar de que comience a hablarse aquí pues de las grandezas de los reyes, obviamente que es, si confrontamos eso con lo que era el proyecto original de Israel, obviamente que es una involución. No es andar hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces, pues estos ambiciosos que siempre tienen las herramientas, siempre tienen el poder de convencer y de hacerle tragar el cuento a la gente, pues les hizo creer que ellos, primero Saúl y luego David, serían la solución a los problemas. Se le fue la voz, padre. Entonces, bueno, es cuestión de la señal. De pronto ahí me van escuchando poco a poco. Entonces, hay una cuestión que es sumamente importante aquí. No es solamente que nosotros caigamos en cuenta que aquí se nos está narrando la cuestión o el inicio, los orígenes de la monarquía como tal, sino que también aquí se empieza a cocinar un movimiento muy importante, que es el movimiento profético. Entonces, eso también nos va a dar a nosotros luces para entender y para desechar la idea de que Yahvé estaba de acuerdo con la monarquía. Si Yahvé hubiera estado de acuerdo con la monarquía, si él hubiera propiciado el surgimiento de un rey y toda esa cuestión, entonces, pues nunca se le hubiera ocurrido mandar profetas que cuestionaran a los reyes, que cuestionaran el sistema, que criticara o que hicieran las veces de conciencia crítica de la monarquía. En este contexto en donde se va viendo cómo esas promesas que hacen los líderes, los que tienen el poder económico y político en ese momento, que son vanas promesas, entonces comienza a surgir, poco a poco se comienza a ver estos primeros movimientos proféticos que no son todavía el profetismo como tal, pero que ya son la semillita de lo que va a ser el profetismo en Israel, que dicho sea de paso, va a ser un estilo de profetismo completamente distinto al profetismo de cualquier otro pueblo, porque Israel no es el primer pueblo que sale con el cuento de profetas. Todos los reyes, digámoslo así, los pueblos organizados como monarquías, en fin, siempre tenían el rey, el sacerdote y el profeta. Y entonces, pero en esos otros pueblos del vecindario, los profetas eran funcionarios del rey, eran funcionarios del rey. En ese sentido, pues era simplemente el que le endulzaba el oído al rey, el que le decía, no, usted es muy valiente, vaya, que usted esté, mejor dicho, usted es capaz de todo, usted, mejor dicho, no tiene igual, por encima de usted no vive nadie, y toda la cosa era el que le lambía al rey, porque al fin y al cabo, pues él dependía comía de la mano del rey o comía de la mesa del rey, es decir, era un funcionario de la casa real. Entonces, así comienzan aquí también en Israel. Esto, digamos, no es ninguna novedad. Samuel que tiene como esa función de profeta, pero mire que al mismo tiempo está, digámoslo así, es el que unge a Samuel, es el que unge a David, y de alguna manera no va a ser todavía como, aunque le critique algunas cositas, no va a ser todavía como el que le dé en el clavo, el que le sea capaz de ponerle el dedo en la llaga para hacerle caer en cuenta de sus males. Pero bueno, pero por lo menos ya hay unos pequeños indicios de que aquí se comienza o se está comenzando a cocinar, como ya dije, ese movimiento profético que va a ser completamente novedoso en Israel. Con Saúl, pues va a estar el profeta Samuel, que tiene como esa triple función de ser sacerdote, porque por allá lo vimos ofreciendo sacrificios, de ser profeta, porque de alguna manera pues comunica el mensaje y toda la cosa, y también de alguna forma ejerce alguna función real, está al lado de Saúl, pues como asistiéndolo en su función. Luego también está Natán. Natán va a ser el profeta que va a estar al lado de David.
con esto, como todavía estamos iniciando, pues Natán es un funcionario de la casa de David. No se le puede exigir que él sea un profeta al estilo de Amós o al estilo de Oseas, o un poquitico antes de estos dos, al estilo de Elías o al estilo de Eliseo, que van a ser, Elías y Eliseo nos van a mostrar la auténtica imagen del auténtico profeta de Israel. Bueno, pero entonces aquí, como dijo, ya cuando ustedes vuelvan a ver esto, mírenlo con mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque no es solo, ya les dije, no es solo los relatos que tienen que ver con la decadencia total de la época tribal, sino con el surgimiento de la monarquía. Pero con el surgimiento de la monarquía, más que monarcas y reyes, nos interesa es ver en ese contexto cómo comienza Dios, digámoslo así, a sembrar la semilla de lo que se va a vivir después como el movimiento profético, que para mí es como la jugada que Dios hace, es el contrapeso que Dios le hace al poder que tienen los reyes, a través de esos personajes que no tienen poder, pero que con su palabra van justamente a poner, digamos, en su punto, que para dónde es que tiene que avanzar el pueblo. Entonces está Samuel, está Ahías, perdón, Natán, que es el profeta, digamos, el que está cerquita, pues ahí asistiendo a David. Y luego también vamos a ver a Ahías, que es el profeta que pues va a estar al lado de Salomón, el profeta Ahías. Le aprueba, le reprueba, pero todavía, recordemos, todavía apenas está incipiente el movimiento profético de Israel. Aquí pues hay una anotación sobre la teología rebelde de los deuteronomistas. Luego también es importante que aquí, en este contexto de la monarquía, cuando ya ustedes vean todo lo que tiene que ver con el movimiento monárquico, todos esos desastres de la monarquía, etcétera, los invito para que se lean unas 4 paginitas de este mismo material, las voy a compartir, de este mismo material del padre González, se llama La teología de la corona, es decir, cómo tuvieron la capacidad este movimiento promonárquico casi que de poner como si fuera voluntad de Dios el surgimiento de la monarquía. Y entonces uno dice, bueno, si fue voluntad de Dios el surgimiento de la monarquía, ¿por qué Dios mismo se dio al trabajo de sembrar la semilla del profetismo y hacerla germinar y lograr que de verdad se configurara en Israel un movimiento profético completamente diferente a todos los profetas de cualquier otro pueblo? ¿Y en qué consistía esa diferencia? Me estarán preguntando ustedes. La diferencia consistía, o consistió más bien, en que los profetas, yo creo que esto ya se los dije un día, los profetas de Israel, cuando alcanzan el perfil ideal del profeta, es que son absolutamente independientes del poder. Por eso les decía, Samuel no está tan independiente de Saúl. Natán no es tan independiente de David, es el profeta de la casa del rey. Ahías tampoco es independiente de la casa de Salomón, es el profeta de la corte y por lo tanto, si habla, lo hace corriendo el riesgo de que de que lo manden matar. El rey tenía ese poder. Si el profeta no le decía cosas buenas, de una vez lo iban mandando degollar, lo iban decapitando. Entonces, imagínense ustedes con qué cara un profeta le iba a decir algo. Muy valientes fueron Natán, que le hizo caer en cuenta a David su gran pecado. Y Ahías, de alguna manera, también hace algunas pequeñas críticas. Ustedes van a ver más adelante en este mismo material cuál fue el papel de Ahías, que sí, fue, digamos, respaldar a Salomón, el papel de Natán, respaldar a David, pero también por ahí se le va atribuyendo a él como ciertas cosas que ya, como les dije, comienzan a ser como esa semillita del profetismo en Israel. Entonces, pues obviamente que los profetas siempre van a tener como criterio no ese comportamiento del rey para avalarlo, para respaldarlo, sino para confrontar si verdaderamente ese proyecto monárquico está
coincide o no coincide con el proyecto ideal de la liberación de Egipto, ¿cierto? Entonces, pues obviamente los profetas llegan a esa conclusión, que la sociedad ideal con el cual surge Israel, pues fue traicionada por la monarquía. En el momento en que Israel se erigió como monarquía, esa fue la ruptura total con la alianza hecha con Yahvé. Y pues obviamente que aquí hay un puntico sobre la virtud personal de un monarca puede cambiar la maldad estructural del sistema monárquico. Ciertamente no, no. Por más que sea un santo el que pongan como rey, el hecho de que sea el representante de un sistema malo, pues eso hace que ese personaje esté ahí metido. Así sea San José, el que esté como rey, obviamente representando una estructura desigual, injusta, toda la cosa, pues él cae en esa misma situación. Bueno, entonces, aquí los invito para que ustedes vayan pues mirando poco a poco todos estos pasajes, todo esto, digamos, estas experiencias que va teniendo el pueblo. Por eso se los dejo aquí para que tengan material de trabajo, tengan material de estudio. El padre Gonzalo hace aquí un análisis de estos tres primeros reyes de Israel, que son Samuel, David y Salomón. Pero lo más importante aquí no es que se mire a los reyes como tal, sino que también demos la mirada a estos tres profetas también que ellos representaron en su momento, para que entendamos y asimilemos que el profeta siempre lo tenemos que entender a la luz del rey que está reinando en la vida de ese profeta. Es decir, el contexto del profeta coincide con el mismo contexto del rey y por lo tanto ahí es donde nosotros vamos a poder entender cuál es el mensaje, a qué apunta el mensaje de este profeta, analizando el comportamiento del rey del tiempo que le tocó vivir. Y bueno, pues aquí tienen ustedes todo ese análisis. Digamos, Saúl inaugura esta etapa de la monarquía. David, digamos que le da una estructura mucho más fuerte, porque Saúl no tuvo una capital ni una estructura administrativa, pero David, cuando conquistó a Jerusalén, que Jerusalén no estuvo en manos de los israelitas, Jerusalén era la capital de un pueblo que eran de los jebuseos. Los jebuseos tenían esa capital Jerusalén incrustada como en una especie, sí, en una montaña, y pues ellos se ufanaban de esa ciudad porque era inconquistable. Sin embargo, David la conquistó. Pero David, a pesar de la ley del anatema, del Jeret, que tenía que reducir a cenizas todo lo que se conquistara, David la conservó y mantuvo y aprendió a generar o a crear esa estructura de monarquía, o esa estructura más bien administrativa. Entonces David, digámoslo así, que es el que auténticamente le da la inauguración a la monarquía, dotándola de una capital, dotándola de un sistema administrativo. También quiso meterse como a completar, como se dice en química, a completar el octeto con el dominio de lo religioso, pero no lo logró. Va a ser Salomón el que, pues obviamente, le va a dar a la monarquía la triple estructura que ya ustedes saben que todo régimen de poder tiene: la estructura política, la estructura económica, la estructura religiosa. Cuando el rey es capaz ¿cómo se dice?, de conjuntar esas tres estructuras, ya se puede decir pues que es el todopoderoso, porque tiene en su mano lo político, que incluye lo militar, lo económico y lo religioso. Ahí está digamos que todo esto se llegó a concretar
con Salomón cuando construyó el templo. Y hay una oración, un discurso hermosísimo de Salomón cuando inaugura el templo, pero yo invito a que lo leamos más como en tono de denuncia, porque todo eso se hace con opresión, con esclavitud, con servidumbre. De hecho, pues eran mucha la gente que trabajaron ahí prácticamente como esclavos, transportando toda la madera para el templo y toda esa cuestión. Y pues después Salomón dando esa especie de acción de gracias a Dios por esa casa que había hecho y toda la cuestión. Pero todo eso hay que mirarlo pues con mucho cuidado, con no tragar entero, que a lo mejor Dios estaba feliz el día que le construyeron un templo, porque detrás de eso pues había mucha sangre y había demasiada opresión. Yo dejo entonces así para que entonces, y ya esta semana le comparto a Adriana este material con el otro que les dije, para que ustedes lo vayan estudiando, lo vayan analizando y saquemos de verdad pues lo mejor que podamos de esta literatura que es tremendamente, digamos, didáctica, pedagógica. Es mucho lo Gracias, que nos profe. tiene que enseñar. Ok, Sí, muchas gracias, profe. Y entonces al enviarnos los listo. materiales, yo se los envío a ellos también. Sí, sí, claro, usted los comparte. Gracias, profe. Por ahora, mientras van organizando lo de las cámaras, los agradecimientos para nuestro profe, porque de verdad fue muy concreto y lo aprendimos más. Tenía al menos una de las preguntas, profe, por ahora me decían que, bueno, felicitaciones, Javier, van diciendo por ahí las felicitaciones y había una pregunta aquí en el chat de que si le recordaba, profe, el profeta que estaba con cada rey. Con Salomón estaba Agías, con David Natán, pero que con Saúl no lo recuerda. Samuel. Samuel tenía Samuel como era el con rol de Saúl. profeta. Sí, sí. Samuel, que era juez, también tenía rol de profeta. Y él Sí. es el que digamos, encargado de ungir a Saúl y de acompañarlo. A veces para regañarlo y otras veces no. Pero fue como el primer profeta que está al lado de un rey en Israel. Samuel con Saúl, Natán con David y Agías con David. No, con Salomón. Sí, con Salomón. Son Eso, profe, los y únicos, porque eso. sí, porque Y después Dadis, ya el profeta va a ser independiente. independiente. Profe, Dadis Vargas dice que el pueblo, sí, dice, sí, el pueblo de Israel se vuelve monoteísta solo después del cautiverio, como influyó la experiencia de Abraham en en la escogencia de este Dios. Nos ¿Cómo dice influyó? Dadis. Pues es para la tradición israelita, pues Abraham confió en ese Dios o sea, la identidad, como vimos hace 15 días, la identidad de Israel se reconstruye como pueblo desde Abraham. Abraham que acepta a ese Dios, pero obviamente que no por eso inmediatamente Israel ya es monoteísta. Por lo que les dije que reconocían un Dios, pero reconocían que el Dios de allá también es Dios, que el de allí también es otro Dios, el de allá también es otro, y así por el estilo. Mire que cuando ellos van al exilio van absolutamente convencidos de que Dios, el Dios de los babilonios, el Dios de los babilonios había vencido a Yahvé, ¿sí? Lo había aplastado y que Ah, Yahvé no había sido tan valiente como se creía, que no era tan fuerte y poderoso como se creía. ¿Por qué? Porque dejó destruir Jerusalén, dejó saquear el templo, dejó que lo incendiaran. Entonces, ¿qué Dios es ese tan potente? Esa es la mentalidad. ¿Por qué? Porque ellos creían en los poderes de esos otros dioses del contexto. Por eso ellos no son monoteístas, sino enoteístas. Creen en Yahvé, pero también aceptan esos otros dioses y le reconocen sus grandezas y sus debilidades.
su todo, ¿sí? Después del exilio, ahora sí, ya ellos aprendieron que no hay, esos dioses no existen, que el único Dios verdadero es Yahvé, el Dios que libera, el Dios de la vida, y lo conectan con ese Dios de Abraham. Gracias, profe. Siguen las felicitaciones de Rafael Montes, dice que muy fluida y muy clara la exposición, profe, muy amable. Mientras van de pronto, si surge otra pregunta, por favor, las cámaras para tener al menos estas de las últimas clases con el profe. Vamos a ir Última, teniendo, pues, sí, la última de hoy la última, porque en el otro nivel vamos a ir teniendo también ya preparado, profe, ya lo de la exégesis, ya está montado, vamos a ir mirando es con los que nos faltan. Bueno, entonces estamos preparados para la foto, la ida, claro, la ida. Vea la Isa. Me encanta cuando sacan esas cámaras para que nos veamos bien lindos todos. Listo, entonces, bueno, Luis Enrique, sin hacer payasadas, canzón. Me encanta verlos. Si no hay preguntas, entonces es porque todo quedó muy claro. ¿Será que entonces lo dejamos para dentro de 8 días, si Dios quiere? Y tener presente, dentro de 8 tenemos ya libros proféticos. Entonces, bienvenidos, profe Gonzalo, para si se quiere conectar con nosotros, va a estar Freddy Mayor, usted también lo conoce, va a estar con nosotros en libros proféticos y Manuel David va a estar con nosotros en relatos de infancia ya finalizando noviembre. Entonces, feliz noche para todos, bienvenidos a dentro de 8 nos vemos con la ayuda de Dios. Dios me los sí, sí. acompañe. Bueno, felicidades para Gracias. todos. Gracias por escucharme. Gracias, profe, a usted. Gracias, gracias.